Hola, buenos días. Jóvenes, el día de hoy vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio referente al sonido. En esta ocasión tenemos este ejercicio ya planteado aquí en la parte de este pizarrón, el cual dice: la ecuación de propagación de una onda en unidades del sistema internacional se propaga por una cuerda, es y de xt, o sea que la posición y con respecto al valor de x y a través del tiempo es igual a 0.05 por el coseno de 2 veces pi. Esto multiplica a 4 veces el tiempo menos 2 veces la posición x. Bueno, esta ecuación es un poquito diferente a la ecuación general, está modificada porque representa cómo se está desplazando una onda. El primer punto me dice: determine las magnitudes características de la onda. Esas magnitudes características de una onda van a ser la amplitud, la frecuencia angular, representada por la letra W, el número de onda, que se representa con la letra K, la frecuencia representada por nu, la letra griega nu, el periodo representado en este caso por la letra griega tau, y la longitud de onda expresada con la letra griega lambda, además de la velocidad de propagación, que está representada aquí con una b minúscula. Para ello tenemos la ecuación general, que se puede apreciar aquí en la pantalla, que es y de xt, la posición y con respecto a la posición x y con respecto al tiempo, es igual a por coseno de wt menos kx. Esta es la ecuación general. En esta ecuación general estamos utilizando el coseno, o sea, utiliza el coseno, y en cambio en la ecuación que nos dan de esta onda como tal, se utiliza sí es el coseno también. Entonces tenemos ahí el coseno. Bueno, para ello entonces tenemos que vamos a resolver el ejercicio. Vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación general. Para empezar, también tenemos otra fórmula más, que es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación también es, en este caso, representada por la letra b minúscula, y es igual a lo que es la longitud de onda lambda multiplicada por la frecuencia, que está dada por la letra griega nu. Entonces, si nosotros multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, vamos a obtener la velocidad de propagación de la onda. Esto es lo que nosotros tenemos en este momento listo para poder comenzar. De tal manera que, si nosotros nos regresamos a la ecuación general, a la ecuación que nos dan, la ecuación de propagación que nos han dado en este momento, el 0.05 que ustedes pueden ver en la fórmula representa la amplitud. En el caso de la frecuencia angular la tenemos que obtener de el coseno de 2pi por 4t. De ahí tenemos que la frecuencia angular va a ser 2pi por 4. En ese caso me va a dar ya como resultado, me va a dar 2 por 4 serían 8. En total voy a tener acá 8pi, y eso va a ser la frecuencia angular. Vamos a ir anotando entonces. La amplitud de esta ecuación va a ser la letra A igual a 0.05. La amplitud se da en metros, como dice el problema planteado, que lo tenemos en sistema internacional, entonces esta va a estar dada en metros. La frecuencia angular, que en la fórmula general estaría aquí como coseno de Wt, entonces podemos ver que esta se ha convertido en nuestra frecuencia angular. Esta parte de aquí, al multiplicar 2pi por 4t. Al multiplicar 2pi por 4t, volvemos a reescribir la expresión como, entonces, W vendría siendo 2pi por 4, que sería 8pi. La velocidad angular se va a dar en radianes sobre segundo, por lo tanto aquí quedaría expresada como radianes sobre segundo. Y ya tengo las primeras dos
las primeras dos, las primeras dos características de este movimiento, lo que es la amplitud, la amplitud y la frecuencia angular. Ahora, el número de onda en la ecuación general queda representado como menos k, y aquí sería x. Entonces, k vendría siendo el número de la onda. Por lo tanto, aquí hemos determinado otra característica más de nuestro movimiento, que es el valor de k, que vale en este caso 2. ¿En qué unidades se va a expresar este número 2? Bueno, pues este número de onda se va a representar como, pero como el 2pi está en la parte de afuera, también multiplica al 2, de tal manera que este también multiplicaría acá. Entonces ya no serían 2, van a ser en total, 2 por 2 van a ser 4. Y el valor de 4, pero 2pi por 2 es 4pi. El valor de 4pi representa entonces el número de la onda. Ese número de onda también se expresa en radianes sobre metro. Esa va a ser la unidad para lo que es el número de la onda. Posteriormente vamos a obtener la longitud de onda. La longitud de onda queda representada por lambda. ¿Y la longitud de onda quién es aquí? Bueno, hay una fórmula que nos ayuda a determinar las longitudes de onda, que es 2pi sobre el número de onda, 2pi sobre k. Al sustituir los valores de k, entonces quedaría 2 entre 4, o 2 sobre 4. 2 sobre 4 es 2 sobre, pero como k vale 4pi, entonces sería 2pi sobre 4pi. Y esto da como resultado 2 entre 4, 0.5, y entre pi se eliminan, y me van a quedar entonces expresado en metros. Y hasta este momento llevo ya la amplitud, la frecuencia angular, o velocidad angular de la vibración. Tengo aquí el valor del número de onda, y ahora tengo ya la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos ya 4 parámetros de nuestro movimiento. Para sacar la frecuencia, entonces, en consecuencia, utilizamos otra fórmula, que la frecuencia, representada por nu, es igual al valor de la frecuencia angular, que sería la frecuencia angular dada en W, sobre 2 veces pi. Esta es una fórmula general que también deben ustedes de conocer. Así que de las fórmulas que nosotros vamos a conocer aquí, esta sería por A. Esta es la ecuación general para una posición y xt. Para una posición y xt, esa es la ecuación general, pero también tenemos esta otra ecuación que es para las longitudes de onda. Y tenemos, esta es una ecuación muy importante que no deben olvidar, y esta ecuación que es la de la frecuencia. Dos ecuaciones importantes junto con la ecuación general que no se deben olvidar al momento de resolver estos ejercicios. Y ahora vamos a ver entonces cómo se obtiene la velocidad, la frecuencia. Si sabemos que la velocidad angular, la frecuencia angular, es 8pi sobre 2pi, me va a dar en total 4 veces pi, y esa va a ser mi longitud de onda. Pero como pi entre pi se eliminaron, aquí entonces no, es el número 4 nada más, solito. Entonces, ¿en qué unidades se da la frecuencia? Se va a dar en hertz, o bien hay quienes le llaman segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1. Esta es mi frecuencia de la vibración. Por último, tenemos que buscar el periodo. ¿Cómo se obtiene el periodo? Pues también hay otra formulita que ustedes tienen que conocer, otra ecuación importante que deben de guardar en sus libretas. Es la del periodo. Periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, ya que es el inverso. El periodo es el inverso, es el tiempo necesario para que se complete una onda completa, para que se termine una onda completa. Entonces, la unidad de tiempo del sistema internacional es en segundos. Sabemos que el periodo nos va a dar en segundos, y solamente dividimos
1 entre 4, que es 4 es la frecuencia, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner que es segundo a la, aquí son segundos, segundo a la menos 1, esa es la frecuencia, 1 sobre 4 segundos a la menos 1, y al hacer la división voy a obtener en total 0.25 segundos. Y ahí tenemos otro parámetro más de mi movimiento. Entonces, este ejercicio fue planteado para que podamos conocer y entender cómo a partir de la ecuación general nosotros podemos determinar muchos de los parámetros y características de una onda. Ya pudimos conocer entonces la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, la longitud de onda, aquí tenemos la longitud de onda, la frecuencia y el periodo. ¿Qué nos falta por conocer? Ya hemos determinado prácticamente todo. Ahora nos falta por conocer la velocidad de propagación de la onda, la cual voy a conectar en este momento. Voy a borrar lo que ya tengo aquí, lo que ya hemos obtenido, y vamos a ver cómo se hace la velocidad de propagación. La fórmula general para la velocidad de propagación, ya la habíamos visto anteriormente, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, como ya nosotros ya conocemos cuál es la longitud de onda y cuál es la frecuencia, la vamos a resolver en este momento. La longitud de onda es de 0.5 metros, es 0.5 metros, y la frecuencia, 0.5 metros se multiplican por la frecuencia, que es de 4 Hz, o sea, 4 por 1 sobre segundo, que sería el segundo a la menos 1, 1 sobre segundo. De tal manera que 0.5 por 4 me va a dar como resultado el valor de 2. 0.5 por 4 me va a dar 2. ¿Y qué son? Metro por una son metros y diagonal segundos, entonces queda metro sobre segundo. Y esta es la velocidad de propagación de mi onda. Con esto hemos determinado todos los parámetros de la vibración. Tenemos ya terminados los parámetros de la vibración. Tenemos aquí que la velocidad de propagación es de 2 metros sobre segundo. Hemos desglosado por completo la onda. Conocemos hoy ya todos los valores de una onda. En el punto número 2 o el inciso 2 de este ejercicio me pide conocer velocidad y aceleración. Me pide que determinemos las expresiones generales de la velocidad, la aceleración transversal de un elemento de la cuerda y sus valores máximos. Para poder deducir de esas ecuaciones y de las expresiones que ya tenemos, la velocidad y la aceleración transversal, quiero explicar aquí un poquito cómo se lleva a cabo esto. Entonces, de esta ecuación general que yo tengo aquí, hay que recordar que la velocidad en cualquier punto de mi onda es igual a la derivada de la posición de x sobre la derivada del tiempo. Y de esta manera vamos a obtener la velocidad. La velocidad para este caso no es x, en este caso estamos hablando de la posición y, por lo tanto aquí sería dy sobre dt. Y al tener dy sobre dt, voy a obtener que para este caso en particular, como la ecuación general estaba escrita como 0.05 por coseno de 2pi, entonces vamos a ver que la ecuación para la primera derivada de esto, voy a borrar la ecuación general, borro aquí la ecuación general y entonces me queda que voy a derivar esta posición y, y al derivarla se obtiene menos la frecuencia, menos la amplitud por la frecuencia angular, multiplicada por el seno, esa es la derivada del coseno es el seno, y se multiplica por W, y esto multiplicado por, en este caso ya hicimos la multiplicación de 2pi por 4, entonces sería 8pi t menos 2 por 2 son 4,
4pi x. 4pi x. Y ahí tenemos en este momento la ecuación que nos va a determinar la velocidad. De tal manera que la ecuación ya reescrita queda representada como velocidad es igual a menos 0.05, que es lo que valía metros, que es lo que valía la amplitud, multiplicada por la velocidad angular, que en este caso es de 8pi, por el seno, y aquí vamos a tener que volver a desintegrar esta ecuación para que sea más fácil y nos quede la expresión inicial. Entonces sería por 2pi por 4 t menos 4t menos, ahora sería 2 por 2, aquí sería 2x, y ahí terminaríamos la expresión. Esta es la ecuación que ahora me sirve para determinar la velocidad en cualquier punto de la onda, en cualquier punto de la vibración, en cualquier punto de ese parámetro de vibración yo tengo este valor, pero al multiplicar 8 por 0.05 me va a dar menos 0.4, entonces podría yo reescribir esta ecuación finalmente como velocidad es igual a menos 0.4, pero ¿qué son? Serían pi, porque está multiplicado por 8pi, entonces sería 4pi por el seno de 2pi por 4t menos 2. Y esta va a ser mi ecuación para que yo determine la velocidad en cualquier punto de esta onda. Es decir, que cuando yo conozca el tiempo, en un determinado periodo de tiempo, yo conozco ese tiempo y conozco la posición x, con tiempo y posición, yo determino inmediatamente mediante esta ecuación cuál va a ser la velocidad. Como en el caso que planteamos, me piden que conozca yo la velocidad máxima. La velocidad máxima se da cuando se encuentra en la parte más, digamos que en la onda central, es decir, en la parte central, en la parte de equilibrio, en la posición de equilibrio, es decir, la velocidad máxima se va a dar siempre que pase por este punto que es la posición central, de tal manera que aquí no hay ningún ángulo de desfasamiento, ni mucho menos, y entonces toda esta parte ustedes lo pueden convertir en 1, no en 0, porque si esto multiplicado por 0 me daría 0, es en 1, y lo podemos hacer con nuestras calculadoras, obteniendo el seno de la posición cuando esto vale 0, cuando aquí hay 0. Entonces me quedaría seno de 2pi, y al sacarlo en radianes voy a obtener que esto me da 1, y por lo tanto la velocidad máxima será igual a solamente menos 0.4 pi. El signo de menos significa que va hacia una dirección, entonces yo lo pongo nada más como 0.4. El signo solamente determina hacia qué dirección se está moviendo, cuando va hacia arriba o cuando va hacia abajo. Y esta es la velocidad máxima expresada en metros sobre segundo. Aquí tenemos la velocidad máxima de la onda. ¿Listo? ¿Sí? Aquí tenemos entonces la ecuación de la velocidad máxima que se obtiene de este ejercicio. Continuando, me piden también conocer la aceleración. Para ello tengo que determinar la ecuación de la aceleración. Voy a regresarme nuevamente a cómo se hace. Voy a ver cómo se hace esa ecuación de la aceleración. Nuevamente tengo la ecuación general. Tengo aquí la ecuación general, que sería esta, la ecuación inicial. Aquí la podemos ver. Ahí está la ecuación general. Esta es la de la posición y. Esta es la posición y. Pero para sacar la aceleración yo tengo que derivar. Ahora aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como ya tenía yo la primera derivada, que fue la velocidad, ahora tengo que derivar esa primera ecuación que hice, donde me decía que esta era la velocidad,
perdón, esta de acá arriba es la velocidad, yo la puse como la posición, esta es la velocidad, esta es la que voy a derivar. Ahora, esta es la velocidad. Y la vamos a derivar nuevamente. Al hacer una derivación, una segunda derivada, se va a obtener entonces nuevamente la amplitud, pero ahora multiplicada por la velocidad angular al cuadrado. Aumentó la derivada. Y todo esto multiplicado ahora ya no es por seno, ahora vuelvo a regresar a coseno. Y ese coseno va a ser de 8pi por el tiempo por 4 veces pi x. 4 veces pi x. Y esta es la nueva ecuación de la aceleración. Al sustituir los valores, entonces nosotros vamos a colocar que la aceleración va a ser igual a menos 0.05 metros que multiplican a la velocidad angular. ¿De cuánto es mi velocidad angular? Era de 8pi, pero ahora está al cuadrado por coseno nuevamente de 8pi. Aquí lo tendremos que volver a reestructurar, 4 veces pi x. Lo vamos a reestructurar porque voy a sacar nuevamente el 2pi aquí para que quede la expresión inicial. De tal manera que la aceleración va a ser igual a menos 0.05 por 8pi, me va a dar 3.2 pi al cuadrado, porque 8 por 8 es 16. 8 y 8, 16, y al multiplicarlo por 0.05 me da 3.2. Sería 3.2 pi cuadrado. Esta sería la primera parte de la ecuación, multiplicada por el coseno de 2pi, que multiplica a 4t menos 2x. Y esta es ahora la nueva ecuación que yo tengo para calcular la aceleración. Ahí tenemos la nueva ecuación de la aceleración. Bien, con esta ecuación, nuevamente al momento que nosotros vemos que queremos sacar cuál es la posición máxima, entonces la aceleración máxima al momento de resolver esta ecuación, nuevamente el coseno de 2pi nos va a dar 0, de 2pi por 4t por menos 2x va a ser 0, porque se supone que no hay ángulo en este momento, se encuentra en la parte más alejada, y entonces el ángulo, la aceleración va a ser igual a 3.2, entonces me da aquí menos 3.2 pi cuadrado. ¿Qué van a hacer estos? Pues obviamente los metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Este va a ser la ecuación, este va a ser el resultado de la aceleración. Esa es mi aceleración. En este momento hemos terminado ya el inciso 2. Con esto se resuelve lo que es la aceleración máxima. Yo no lo puse aquí, pero aquí te debo de colocar que es la aceleración máxima. Cada vez que esta parte de la ecuación, lo que es el coseno, me da 0, o 1, me da 1, perdón, es 1, ya estoy yo hablando mal, decía yo que era 0, es 1. Cada vez que me da un 1, el coseno, obviamente la calculadora se tiene que introducir en radianes, cada vez que esta parte me da 1, me está diciendo que estoy en la parte máxima de la aceleración y de la velocidad. Entonces, cuando estoy en la máxima aceleración, yo obtengo menos 3.2 pi cuadrado, y ese es mi valor. Ahora bien, en el siguiente y último inciso me piden para un tiempo dado. Me dice, bueno, calcula la elongación, es decir, me piden calcular aquí la elongación, que vendría siendo la posición máxima. Dice para un determinado valor, para cuando yo tengo dice, me piden conocer cuál es la elongación, la velocidad y la aceleración cuando el tiempo es de 3 segundos y la amplitud es de 1 metro. Entonces, para esto vamos a borrar lo que ya está aquí y vamos a empezar nuevamente con este punto número 3. En el punto número 3 vamos a conocer la elongación, calcular la elongación, la aceleración y la velocidad. Como ya tenemos las ecuaciones para la velocidad y la aceleración, vamos a apoyarnos en ellas.
estas van a ser nuestras ecuaciones para la aceleración, para la velocidad primeramente. Bueno, primero la elongación, que sería la longitud máxima. La elongación. Para la elongación sería y de xt es igual a 0.05 por coseno de 2pi 4t menos 2x. Esta es mi ecuación general. Solamente sustituimos los valores ya que nos dicen que el tiempo es igual a 3 segundos y la posición máxima x es igual a 1 metro. Con esos valores sustituimos aquí en la fórmula y me queda que es igual a 0.05 coseno de 2pi por 4 veces el tiempo, que es de 3, menos 2 por la posición, que es de 1 metro. Y ahí está la ecuación terminada y sustituida. Al multiplicar 4 por 3 son 12, menos 2 por 1 son 2, entonces me quedaría 10 por 2, 20pi. Pero no olviden, aquí es muy importante que este resultado se debe de obtener cuando la calculadora se encuentra en radianes, porque estamos hablando de una onda sinusoidal. Entonces todos los valores angulares, porque estos son ángulos, deben estar dados en radianes. Si yo paso mi calculadora a radianes y hago la solución del coseno de 20pi, me va a dar igual a 1. Eso es a lo que yo me refería cuando estoy en la posición máxima. Entonces, para este caso, el valor, esto queda como 1 por 0.05, será 0.05 metros. Y esta va a ser mi posición y. Este va a ser el valor de y cuando x es igual a 1 y t es igual a 3. Cuando x es igual a 1 y t es igual a 3, esta va a ser mi posición. Y ya tengo la elongación. A esto se le llama la elongación. Es la posición de la partícula para ese instante en particular. Bueno, voy a borrarlo y ahora vamos a pasar a la velocidad. Voy a ir en el orden que se desarrollaron las fórmulas, aunque aquí dice primero la aceleración y luego la velocidad. No importa, yo primero me voy con la velocidad. Para la velocidad utilizo entonces la fórmula que me dice que velocidad es igual a dy sobre dt, la derivada de la posición, y la derivada de la posición era menos 0.4, acuérdense que eso fue 4pi por seno de 2pi por 4t menos k, que en este caso k valdría 2x. Esta era mi ecuación cuando derivé la ecuación de la posición. Derivamos esta de acá arriba, esta ecuación, y obtenemos este resultado. Al sustituir los valores, entonces dice que la velocidad cuando x es igual a 1 y t es igual a 3 será igual a menos 0.4pi por seno de 2pi por 4 por el tiempo de 3 segundos menos 2 por la posición de 1 metro. En este caso, 4 por 3 son 12, menos 2 serían, menos 2 por 1, 2, serían 12 menos 2 son 10 por 2pi, el seno de 2pi me vuelve a dar otro valor de, en este caso va a ser de 0, lo podemos hacer con la calculadora, y lo vamos a ver, sería seno de 20pi, y me da 0, ahí se puede ver, aquí lo pueden ustedes observar, seno de 20pi es igual a 0. Entonces, al ser 0, esta parte de la ecuación se convirtió en 0, y entonces al multiplicarlo por 0.4pi, la velocidad es igual a menos 0.4pi. Menos 0, perdón, porque 0 por 0.4 es 0. Ya no se le pone signo ni negativo ni positivo, porque obviamente el 0 pues es el 0, es la mitad. Y esa es la velocidad cuando el tiempo vale 3, y la posición vale 1. La velocidad va a ser d
0. ¿Cómo se explica esto? Pues porque el punto se encuentra en un extremo de la vibración y por ello su velocidad es 0. Es decir, ¿dónde se encuentra la partícula en ese momento? ¿Por qué me dio la velocidad 0? Porque si volvemos a graficar, ahora la partícula se encuentra en el extremo, es decir, se debe encontrar por aquí, en algún punto, ya sea acá en la parte más alta o acá en la parte más alta, donde la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Esa es la razón. Ahora pasamos, por último, a calcular la aceleración. Ya vimos la elongación, ya vimos la velocidad, y por último pasamos a la aceleración. La aceleración se va a calcular con la misma fórmula. Hicimos la segunda derivada de la posición, y al hacer la segunda derivada de la posición de esta fórmula que está aquí, al derivarlo 2 veces, el resultado que se obtiene es aceleración para xt es igual a, se pone nuevamente la primera parte, pero ahora sería al cuadrado, entonces la w al cuadrado, entonces sería 0.05 por 8pi al cuadrado por, nuevamente, como estamos derivando el seno de la velocidad, se convierte ahora en coseno, y sería de 2pi por 4t menos 2x. Y esta es mi ecuación de la aceleración. Si sustituimos los valores 8 al cuadrado multiplicado por 0.05, me va a dar, sería 8 por 8, 16, por 0.05, y me va a dar como resultado 3.2. Aquí obtenemos que el resultado de la aceleración va a ser de 3.2 pi cuadrada. Ese va a ser el resultado, 3.2 pi cuadrada. Este resultado se multiplica por el coseno de 2pi por 4 por 3, que es el tiempo, menos 2 por 1, que es la posición. Y esto me da como resultado que toda esta parte, toda esta expresión, se convierte en 1. Al sacar el coseno de esa expresión me va a dar 1. Y entonces el resultado es menos 3.2 pi cuadrada. Metros sobre segundo cuadrado. Vamos aquí, es metros sobre segundo cuadrado. Y esta va a ser mi aceleración cuando el tiempo vale 3 y cuando la posición vale 1. Y hemos terminado el ejercicio. Hemos determinado completamente todas las propiedades del movimiento. Espero que con este ejercicio quede claro cómo se resuelven los problemas de esta expresión. Si hay alguna duda, lo estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Con esto cerramos esta primera parte. Creo que con esto ya no quedan dudas, siento yo, sobre ninguno de los parámetros, porque hemos resuelto todos. Hemos resuelto la elongación, la velocidad, la aceleración, el periodo, la frecuencia, la posición de la partícula, la velocidad angular. Si hay alguna duda, después lo estaríamos comentando, pero por lo pronto creo que ya está todo listo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.